buenas noches, estimados colegas. Les damos nuestra cordial bienvenida a la sesión de hoy. Nuevamente vamos a continuar con el desarrollo de nuestro diplomado especializado en Derecho Penal y Procesal Penal, el cual viene siendo organizada por el Ilustre Colegio de Abogados de Cañete con una certificación de 384 horas académicas, que es válido para concursos públicos y privados, asimismo válido para la Junta Nacional de Justicia. Bien, doctores, la sesión que nos convoca el día de hoy, o el tema a desarrollarse, es la imputación objetiva, el cual estará a cargo por nuestro ponente, el doctor Luis Paredes Tejada. Nuestro ponente es especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. Bien, doctores, mencionarles para que esta sesión se desarrolle de manera activa, dinámica, pueden encender sus cámaras. Aquellos que desean realizar sus preguntas también lo pueden formularlo en el chat, o en su defecto pueden alzar la mano, se les va a habilitar el audio a cada participante. Recordarles, doctores, que las preguntas a formularse deben ser de acuerdo al tema que nuestro ponente va a abordar, dado que es un diplomado y en cada sesión se va a desarrollar diversos temas. Bien, doctor Luis, sin más preámbulo, le cedo la palabra para dar inicio a la sesión de hoy. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, en verdad. Doctora, si es que me puede dar acceso, por favor, para poder compartir a mi... hay un usuario denominado Estudio Paredes, que puede dar la facilidad de poder compartir pantalla. Correcto, doctora. Un momento, por favor. Ok. Ya, doctora, ahora sí tiene los accesos. Ya, perfecto. Ahora proyectamos entonces el material que tenemos para ustedes. Sí. Bien, estimados colegas, amigos, participantes, el día de hoy estoy aquí para poder hablarles un poquito más respecto a lo que es la imputación objetiva. De manera que en la parte final vamos a poder tener en consideración ciertos aspectos sustanciales, ¿sí? La clase del día de hoy es la imputación objetiva. Entonces, hay que tener claro varias cosas, ¿sí? Para que ustedes sepan qué es la imputación objetiva, ustedes deben saber manejar al revés del derecho, por lo menos la tipicidad, ¿sí? Por lo menos la tipicidad. Porque ustedes saben perfectamente que dentro del delito, dentro de la teoría del delito, encontramos, ¿no? Encontramos la conducta, encontramos la tipicidad, encontramos la antijuridicidad, la culpabilidad, y algunos consideran que es la punibilidad, ¿cierto? Perfecto. Entonces, dentro de esta teoría del delito, vamos a poder encontrar la tipicidad. Y dentro del mundo de la tipicidad, vamos a poder encontrar, ojo, imputación objetiva y vamos a encontrar imputación subjetiva. ¿Sí? En la tipicidad, ojo, encontramos imputación objetiva y imputación subjetiva. Dentro de la imputación objetiva hay un mundo que desarrollar y voy a hacerlo ahora. ¿Sí? Pero también hay imputación subjetiva. La imputación subjetiva, dentro de la imputación subjetiva encontramos ¿qué cosa? Lo que ustedes conocen como el dolo, la culpa, el error de tipo, ¿cierto? Entonces, vamos a dejar de lado un ratito la tipicidad subjetiva y nos vamos a enfocar en la tipicidad objetiva. ¿Sí? Perfecto. Acá vamos a poder encontrar pues a las voces autorizadas en el mundo del derecho, a Gunther Jacobs, a Klaus Roxin, entre otros, hay varias personas que quieren ingresar, voy a admitirlas a todos, ¿sí? Ya, perfecto. Miren, entonces, rápidamente, brevemente, ¿sí? Voy a hacerles un pequeño recuento sobre lo que es la tipicidad y después de que hablo de la tipicidad, me voy a ir de frente. ¿Qué encontramos dentro de la tipicidad? La imputación objetiva, ¿cierto? Ya, perfecto. Entonces, la tipicidad es el segundo elemento de la teoría del delito, ¿cierto? Algo que no se debe olvidar y que ustedes siempre deben recordar, ojo, cuando se habla de la tipicidad es para que haya tipicidad. Ojo, tipicidad tiene que haber ¿qué cosa? Para que exista tipicidad tiene que haber un tipo o tipos penales. Mejor dicho, para que el comportamiento humano resulte delictivo, oye, tiene que estar en la ley. ¿Cierto? Es decir, por ejemplo, miren, en este momento yo saco un arma de fuego y les disparo. ¿Cierto? Es un hecho, ¿sí? Con relevancia jurídica penal, por supuesto. ¿Cierto? Ya, ese hecho, esa conducta humana
tiene que estar dentro de un tipo penal. ¿Qué es el tipo penal? Entre comillas, es el delito. Artículo 106 del Código Penal. El que mata a otro será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. ¿Cierto? Ya, ese es el tipo penal. Entonces, el hecho es, saqué un arma de fuego, te apunté a la cabeza, te disparé y te quité la vida. Oye, este hecho, ¿dónde calza? Ah, eso calza en un delito. ¿Cómo se llama el delito? Homicidio. Ya, homicidio es el tipo penal. ¿Cierto? Entonces, cuando yo les digo tipo penal, ustedes abóquense a lo que es el delito. Debe haber un tipo o debe haber tipos penales, ¿cierto? Para que el comportamiento humano resulte delictivo. Entonces, tenemos que reunir todos los caracteres descritos en algún o algunos de los supuestos paradigmáticos contenidos en el catálogo de delitos y penas. Entonces, a estos supuestos paradigmáticos de conducta se le conoce como tipos penales. Doctor, ¿qué son los tipos penales? Delitos. Y la adecuación de la conducta, de mi conducta humana concreta, tiene que calzar en estos tipos penales que se llama la tipicidad. Entonces, oye, tú debes saber cuál es la diferencia entre la tipicidad y el tipo penal. ¿Cierto? Perfecto. Entonces, miren, ¿cuál es la diferencia entre la tipicidad y el tipo penal? No se debe confundir la tipicidad con el tipo penal. ¿Sí? Cuando se habla de la tipicidad, hay un parangón. Es decir, oye, ustedes habrán escuchado y habrán visto de jóvenes, de niños, La Cenicienta, ¿cierto? La Cenicienta, una famosa película, pues, inspirada en Disney, ¿cierto? Oye, el pie de Cenicienta, ojo, con el calzado de Cenicienta, el zapato con el pie. Es decir, el calzado y el pie de Cenicienta. No se debe confundir el pie de Cenicienta con su calzado. Es decir, no debe confundirse la tipicidad, la cual consiste en la adecuación de un hecho, de una conducta real, material, objetiva, con el tipo penal dentro del que se encuadra. Es decir, oye, el pie de Cenicienta es la conducta humana. Y si es que esa conducta humana entra en el calzado, es porque esa conducta se ha adecuado al molde del delito, al molde del tipo penal. ¿Cierto? Entonces, oye, si yo cometo un delito, perdón, si yo cometo un hecho que tiene relevancia jurídica penal y ese hecho dice que entra acá porque es homicidio, entonces se adecua. Es decir, la tipicidad entra al tipo penal y se adecua. ¿Cierto? Entonces, no se debe confundir la tipicidad, lo cual es la adecuación de un hecho en una conducta material, real, objetiva, con el tipo penal dentro del cual va a ingresar. ¿Sí? Entonces, recién se puede hablar de la tipicidad cuando la conducta del sujeto se adecua al tipo penal. Solo en esos casos puede decirse que hay tipicidad objetiva y hay tipicidad subjetiva. ¿Sí? Entonces, ya tenemos en claro, ya tenemos en claro. Si ustedes quieren saber qué es la imputación objetiva, primero deben saber qué es la tipicidad, luego deben saber qué es el tipo penal y poquito a poquito vamos ingresando a la imputación objetiva. ¿Cierto? Perfecto. Entonces, bajo ese aspecto, de dicho modo, para que exista tipicidad, escuchen bien, para que exista tipicidad, tiene que haber un tipo. Es decir, tiene que haber un tipo penal, tiene que haber un molde, tiene que haber un calzado de Cenicienta. Cuando el pie de Cenicienta calza en el zapato, hay adecuación. Recién hay tipicidad, ¿cierto? Oye, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si es que ese pie, esa conducta humana, no entra en el calzado de Cenicienta? Ah, entonces es atipicidad. Ustedes habrán visto Cenicienta, ahí están las hermanastras, ¿cierto? Oye, se tratan de ponerle zapato, pero no les queda. ¿Por qué? Porque esa conducta no es delito. ¿Sí me dejo entender? Entonces, el hecho tiene que ingresar al molde del tipo penal, ¿cierto? Entonces, ahí no hay tipicidad, sino que existe atipicidad. Entonces, el tipo penal es esa creación legislativa de un conjunto de elementos del delito descritos en la ley penal. El que mata, el que roba, el que hurta, el que lava dinero, el que forma parte de una organización criminal, distintos tipos penales, ¿cierto? Se trata de la descripción hipotética de la conducta prohibida que realiza el legislador a través de una norma, ¿cierto? Entonces, ya sabemos y tenemos en claro qué es la tipicidad,
ya sabemos que el tipo penal viene a ser el supuesto de hecho, viene a ser la figura delictiva y parte de la realidad. ¿Cierto? Perfecto. En ese entonces, ¿qué decían con respecto a la tipicidad? Bastaba con que objetivamente la conducta de la gente se adecuara al tipo penal, ¿cierto? Asimismo, el dolo y la culpa estarían categorizadas pues, sobre la culpabilidad, pero estamos en una época moderna, ¿cierto? Perfecto. Entonces, ya sabemos, ojo, ya sabemos ahí. Ahora, vamos a ingresar. Si ya sabemos qué es la tipicidad, ya sabemos qué es el tipo penal, dentro de la tipicidad encontramos una tipicidad objetiva y una tipicidad subjetiva. Hoy, a mí me han contratado para poder explicarles sobre qué es la tipicidad objetiva, ¿sí? La imputación objetiva. Eso yo les voy a explicar el día de hoy. Otra clase ya será sobre la imputación subjetiva, el dolo, la culpa, el error de tipo, ¿cierto? Perfecto. Miren, dentro de ello, claro está, vamos ingresando. A ver, eh, en la imputación objetiva, ¿sí? Yo voy a desarrollar preliminarmente y luego voy a arribar a una teoría moderna, ¿sí? Existen distintas teorías, ¿sí? ¿Qué es la imputación objetiva, para empezar? ¿Mm? ¿Qué se debe comprender por la imputación objetiva? Miren, lo primero que ustedes deben saber, y desde ya arrancamos un poco, no se me pierdan porque de lo contrario, pues ustedes, ¿cómo les explico? De lo contrario, pues no vamos a poder dilucidar mejor la idea, ¿sí? Miren, rápidamente, eh, existe una conducta humana, ¿cierto? Existe una conducta humana. Para que esa conducta humana cause un resultado, oye, ¿cuál es el vínculo entre una conducta y un resultado? Es decir, ¿qué cosa causó el resultado? ¿Qué cosa generó el resultado? ¿Cuál es ese nexo causal entre la conducta y un resultado? ¿Qué lo une a esta conducta de sacar un arma y quitarle la vida a una persona? Ah, el vínculo, ese hilo entre la conducta y el resultado, esa unión, ese hilo que los une, lo vamos a poner por nombre causalidad. ¿Sí? Así lo vamos a poner por nombre. Conducta a resultado, ese hilo que lo une es causalidad. ¿Qué cosa causó el resultado? ¿Qué cosa generó el resultado? ¿Cierto? Y para poder explicarle qué es la causalidad, existen distintas teorías. Ojo, distintas teorías salieron. Ya, yo te voy a explicar que la conducta causó un resultado y esa causalidad, oye, para poder explicar esa causalidad, salieron varias teorías. Teorías naturales, teorías individualizadoras, teorías de la equivalencia, ¿cierto? Teorías valorativas. Entonces salieron varias teorías tratando de poder explicar qué cosa causó el resultado. Oye, existe una conducta que causó un resultado, pero ¿cuál es ese hilo? Causalidad. Perfecto. ¿Cómo se crea la causalidad? ¿Mm? Entonces, oye, eh, ojo, ojo, entre la conducta y el resultado, se dice, ojo, dentro de las teorías valorativas, vamos a poder encontrar qué cosa causó esa conducta, un resultado. Otros dicen, oye, entre la conducta y el resultado está la imputación objetiva. Miren, entre la conducta humana y un resultado, ¿qué los une a los dos? La imputación objetiva. ¿Sí? Esa conducta creó un resultado, pero a través de la imputación objetiva. Por ejemplo, una conducta humana, manejar un carro. Oye, si yo manejo un carro, ¿es una conducta humana? Por supuesto. Oye, y si yo choco mi carro, causas un resultado, ¿cierto? Oye, pero un ratito. Entonces, ahí existe imputación objetiva, veremos. Miren, oye, una conducta, manejar un carro, ¿cierto? Ya. ¿Qué pasa si es que yo manejo el carro? Ojo, ¿qué pasa si es que yo manejo el carro estando borracho, estando en estado de ebriedad? Ojo, no he chocado a nadie, no he atropellado a nadie, pero ¿ya hay un resultado o no? Ya existe imputación objetiva. ¿Por qué? Porque solamente el hecho de poder manejar en estado de ebriedad ya constituye delito. ¿Cierto? Entonces, vamos a analizar ello. ¿Sí? Vamos a analizar ello. Miren, ustedes deben saber perfectamente que
dentro de la imputación objetiva existen varias teorías, ¿sí? Dentro de ellos, la más conocida, pues, es del maestro Klaus Roxin, ¿sí? El maestro Klaus Roxin es una voz autorizada para poder explicar la imputación objetiva. Y puede ser considerado como, ojo, un científico que dio en la década una década, en la de 1960, un impulso decisivo a la teoría de la imputación objetiva. Y en el año 62 aparece un trabajo de gran importancia. Por primera vez sale a la luz la infracción del deber y el resultado en los delitos imprudentes, en cual, obviamente, el problema, pues, de las llamadas conductas alternativas conforme a derecho, ¿cierto? Pero, y ahí sale, ojo, ¿con base a qué? A la elevación de riesgo. Yo lo voy a explicar parte por parte, ¿sí? Parte por parte. Yo lo voy a explicar de manera sencilla. Ya si ustedes no comprenden acá, no sé de dónde van a comprender. Miren, a ver, dentro de la imputación objetiva, ustedes van a poder encontrar distintas figuras, ¿sí? Distintas figuras. Una figura, por ejemplo, ¿cuál es? Una figura es a la imputación a la víctima, ¿sí? Imputación a la víctima. Otra figura, claro está, es el riesgo permitido. Otra figura es la disminución del riesgo. Otra figura, el riesgo insignificante. Otra figura, el fin de protección a la norma. Otra figura, la prohibición de regreso. Otra figura, la prohibición de confianza. Otra figura, la autopuesta en peligro de la víctima. Otra figura, el consentimiento. Doctor, todo eso está en la imputación objetiva, ya me comprendiste. Todo eso vamos a desarrollar el día de hoy. Miren, simple y sencillo, ¿sí? Entonces, la ulterior imputación al tipo objetivo, más conocido como imputación objetiva, a ustedes lo llaman así, miren, la imputación objetiva es conocido como la ulterior imputación al tipo objetivo. Ese es su verdadero nombre. Solo que nosotros lo conocemos como imputación objetiva. Se nos hace más fácil, ¿cierto? Entonces, miren, la imputación objetiva pretende atribuir el resultado al accionar del sujeto. No solo por el nexo de causalidad, sino también porque resulta necesario que dicho accionar haya creado o haya aumentado un riesgo, lo que le impide ser permitido. ¿Sí? Miren, entonces, arranquemos uno por uno. ¿Sí? ¿Qué es el riesgo permitido? Ojo, ingresamos a la imputación objetiva. Dentro de la imputación objetiva encontramos varias figuras. Arrancamos con el riesgo permitido. ¿Qué es el riesgo permitido? El riesgo permitido ustedes lo conocen al revés y el derecho. Ustedes saben que en la sociedad donde ustedes viven, todo el tiempo hay riesgos. Por ejemplo, fumar es un riesgo, ¿cierto? Manejar un carro es un riesgo. Viajar en avión a Tarapoto o a cualquier parte del Perú es un riesgo. ¿Por qué? Porque se puede caer el avión, el carro, por ejemplo, puede sufrir cierto fallo, eh, qué sé yo, dentro de su sistema, en el motor, qué sé yo, ¿cierto? O sea, manejar es un riesgo, fumar es un riesgo, comer es un riesgo, ¿cierto? Todo en la vida es un riesgo. Nosotros, el individuo, cuenta con la libertad de acción, de modo que actuar se encuentre bajo el riesgo permitido. Es decir, se puede señalar que toda conducta peligrosa puede ser considerada típica. Por ejemplo, esto de conducir un vehículo. Oye, conducir un vehículo es un riesgo permitido, por supuesto, que bajo las normas de tránsito puede válidamente contar con una velocidad de 30 kilómetros por hora. ¿Cierto? Oye, manejas un carro, ¿es un riesgo permitido? Sí. Ahí dice a 30 kilómetros por hora. Estoy bien, estoy en el riesgo permitido. ¿Cierto? Ahora bien, en el supuesto caso de que un niño corre por la pista y el sujeto que maneja un carro, el conductor, maneja bajo las reglas objetivas del cuidado, pero de todos modos le ocasiona lesiones graves. Entonces, este sujeto no será imputado objetivamente por el tipo penal de las lesiones, ya que su actuar estuvo bajo los parámetros adecuados. Es decir, oye, yo estoy manejando un carro tranquilo a 30 kilómetros por hora, porque ahí dice 30 kilómetros por hora. Sin embargo, hay un niño que se atraviesa por la pista y yo le causo lesiones. Oye, un ratito, yo estuve bajo el riesgo permitido. Yo estuve manejando el carro, sí, pero obviamente no existe una imputación objetiva bajo el tipo penal de las lesiones. ¿Por qué? Porque mi actuar estuvo bajo los parámetros adecuados. ¿Cierto? Entonces, el riesgo permitido
es aquel que acompaña a un comportamiento realizado observando las reglas establecidas con el único fin de poder mantener la peligrosidad de una actividad dentro de un determinado nivel. Mientras más riesgos haya en la sociedad va a avanzar. Doctor, pero yo no puedo viajar en avión porque el avión se puede caer. Si tú no viajas en avión, no llegas a tu trabajo. Y si tú no llegas a tu trabajo, no vas a poder percibir económicamente. Y si tú no percibes económicamente, el Perú no va a avanzar. Entonces, mientras más riesgos hay en la sociedad va a avanzar más. ¿Cierto? Es imposible controlar todas las variables en el contexto en el cual uno se rodea. En consecuencia, lo coherente, pues, es actuar diligentemente, bajo el imperio de la ley, ¿cierto? Para no ser pasibles de responsabilidad penal. Entonces, todo en la vida es un riesgo. Mientras tú actúes dentro de ese riesgo, no pasa nada, hermano. No vas a cometer ningún delito. ¿Sí? Pero, ojo, esa es la línea de tiempo, ¿no? Riesgo permitido. Así se llama, riesgo permitido. Oye, si tú te sales de esa línea, puede que cometas un delito. O si tú, ojo, mira, a ver, ya sabemos qué riesgo permitido. Perfecto. Pasamos a la disminución del riesgo. ¿Qué es la disminución del riesgo? Existen situaciones que si bien no pueden ser evitadas, por ejemplo, el sujeto, ojo, pueden ser evitadas por el sujeto, si tiene la posibilidad de poder mermar el daño. Por ejemplo, esto es el mencionado previamente, donde un sujeto empuja a otro causándole lesiones, pero la razón de dicho accionar fue el evitar de su muerte por una bala. Por ejemplo, yo estoy tranquilo, caminando acá, y estoy en la calle, y veo a una persona que le están apuntando con la pistola. Entonces yo le empujo a Andrea para que se caiga y no le impacte la bala. Y yo al momento de impactarle, ojo, yo en el momento de poder impactarle, perdón, de poder empujarle a Andrea, yo le causo lesiones. ¿Cierto? Yo le empujé a Andrea y le causé lesiones. Pero ¿a costa de qué? A costa de que le caiga un impacto, una bala en el cuerpo. ¿Cierto? Que incluso le podía haber caído en el corazón. Entonces, no le cayó en el corazón la bala, pero yo le causé lesiones al momento de empujarla. Oye, pero yo disminuí el riesgo. ¿Cierto? Eso es disminución de riesgo. Es decir, oye, en ese caso se puede advertir un supuesto de disminución de riesgo. En tanto que si bien existe pues un daño, este daño es menor al que podría haber ocurrido si el accionar del sujeto fuese dejar un curso causal de un impacto de bala. Oye, yo le he salvado a Andrea, ¿cierto? Entonces, hay una disminución del riesgo. Entonces, la disminución del riesgo permitido es una causal de exclusión de la imputación. Es como si yo le dijera, oye, ¿qué elimina la antijuridicidad? Ah, lo que elimina la antijuridicidad es la legítima defensa. Ah, ya. Oye, ¿qué elimina la imputación objetiva? Ah, la imputación, para que elimine la imputación objetiva, ¿qué lo elimina? Una exclusión de la imputación. ¿Cierto? Entonces, en este caso, el agente obra causalmente respecto de un resultado realmente ocurrido, pero evitando, ojo, evitando a la vez una producción de un daño mayor, ¿cierto? Una producción de un daño mayor. Por ejemplo, ustedes habrán visto a los bomberos, ¿cierto? Los bomberos, por ejemplo, ingresan, ojo, ingresan, eh, bueno, creo que este ejemplo lo podría mandar más adelante incluso, para que me comprendan mucho mejor. Pero miren, es decir, causamos un riesgo menor en vez de un resultado mayor, ¿cierto? Entonces, eso es la disminución del riesgo. 2. Ahora, 3. El riesgo insignificante. ¿Qué es el riesgo insignificante? El riesgo insignificante es una verdad que el derecho penal es de última ratio. Es decir, cuando se acaban las vías que el derecho en general brinda, se acude al poder punitivo, el jus puniendi, que es acotado el derecho penal objetivo. En ese sentido, pues el riesgo es insignificante. A ver, un ejemplo para que me comprendan mucho mejor. Un ejemplo, riesgo insignificante de lo que se cometa es lo que sucede con los ciudadanos de a pie. Ustedes piensen, ustedes habrán subido a un microbús, ¿no? Una persona que cobra, ¿no? Una persona que cobra en un bus, dice pasaje, pasaje, pasaje. Entonces, un cobrador que no acepta el monto de 50 céntimos. Y por ello, oye, paga pasaje completo.
No, solamente tengo 50 céntimos, yo voy a bajar acá solamente. Yo no recibo 50 céntimos. Entonces yo como cobrador, yo le digo, no te vas a bajar. Si tú no pagas completo, no te vas a bajar. Entonces yo retengo al pasajero por breves minutos y yo le hago pasar varios paraderos, ¿cierto? No le hago bajar, ¿ah? Porque me ha pagado 50 céntimos. Entonces yo le hago pasar varios paraderos. En dicho caso, se puede arguir que la libertad de tránsito fue coactada. Sin embargo, no supone un daño merecedor de pena. ¿Por qué? Porque hay un riesgo insignificante. Hay un riesgo insignificante. ¿Sí? Miren, eh, luego encontramos el fin de protección de la norma. ¿Qué es el fin de la protección de la norma? También es conocido como el ámbito de la protección de la norma. O sea, esto significa que dentro de la teoría de la imputación ulterior, al tipo objetivo, solo la respectiva institución dogmática puede desenvolverse en dicha esfera. En otras palabras, oye, solo el tipo penal permitirá la configuración de la imputación, más no sus consecuencias ulteriores. Por ejemplo, por ejemplo, la madre de un policía, ¿ya? Oye, la madre se entera que su hijo policía ha fallecido en una huelga o en un atentado terrorista, por ejemplo. Entonces la madre, al enterarse de esa noticia, la madre es tan fuerte el impacto de esa noticia que la madre muere de un infarto. En este caso, no se le puede sancionar al homicida por la muerte de la señora, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Yo acabé con la vida de la señora, con el hijo de la señora. Oye, yo no puedo responder penalmente por la muerte también de su madre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se escapa del ámbito de la protección de la norma, ¿cierto? Entonces, solo abarca los daños directos ocasionados por la acción delictiva, ¿sí? Mm, Luego tenemos 5, la prohibición de regreso. ¿Qué es la prohibición de regreso? La prohibición de regreso excluye la intervención delictiva de quien obra conforme a un rol estereotipado. Esto sucede en un contexto pues, de intervención plural de personas en un hecho susceptible de imputación. Por ejemplo, ¿qué sucede en demasía? Ojo, un taxista, una persona maneja un carro, ya es taxista, y recoge a unos pasajeros, ¿sí? Esos pasajeros piden un Uber, un InDriver, llévame al aeropuerto, le dice, ¿sí? Llévame al aeropuerto de el Jorge Chávez. Entonces, el taxista realiza su trabajo, ¿cierto? Que es obviamente llevarlos de un lugar a otro, ¿cierto? Ojo, y los deja en la puerta de la casa donde los pasajeros cometen, ojo, mira, 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 a ver. Eh, ya me recordé este ejemplo. Miren, este sucedió en los medios de comunicación, no sé si ustedes habrán visto. Había un taxista que en plena madrugada estaba trabajando, cogió a dos sujetos y los llevó a un lugar, ¿ya? Y estos sujetos bajaron, ¿sí? Bajaron y cometen un hurto. Sin embargo, un grupo de policías identificaron a los ladrones cuando estos ya estaban de regreso. Y los ladrones, al advertir la presencia de la policía, se bajan del vehículo antes y no le pagan al taxista. Entonces los policías detienen al taxista porque dentro de su vehículo se encontraban laptops, se encontraban celulares de procedencia ilícita y de acuerdo con el principio de regreso, el taxista no responderá penalmente. ¿Por qué? Porque el taxista no conocía de ello, ¿cierto? Es decir, existe una prohibición de regreso. ¿Cierto? Otro ejemplo para que me comprendan mucho mejor. Por ejemplo, si es que en este momento, después de esta disertación, yo me voy al mercado, yo quiero acabar con la vida de Andrea, ¿ya? Yo quiero acabar con la vida de Andrea con un cuchillo. Entonces yo me voy al mercado negro y obtengo un cuchillo, ¿cierto? Le compro un cuchillo a un señor. El señor obviamente no me va a decir, ¿para qué quieres el cuchillo? Entonces yo compro el cuchillo, acabo con la vida de Andrea, me ha venido un proceso penal. Un ratito, también hay que meterle el proceso penal a la persona que te vendió el cuchillo. Oye, pero ¿por qué? No se puede. ¿Por qué? Porque existe una prohibición de regreso. Si no, pues obviamente todas las personas que venden armas de fuego, cuchillos o otro material punzante, qué sé yo, estarían presos. ¿Cierto? Existe una prohibición de regreso. No podemos regresar. ¿Cierto? Perfecto. 5. 6. El principio de confianza. ¿Qué es el principio de confianza? Mira, ustedes saben que el actuar
de un hombre en sociedad debe ser normal, adecuado, ¿cierto? Lo que quiere decir que las acciones de mí, de usted o de cualquier otra persona puede generar una trascendencia hacia terceros. Es decir, se erige el principio de confianza. Por ejemplo, yo en este momento, ojo, yo en este momento salgo de esta clase y me voy para mi departamento, ¿ya? Entonces yo voy y veo que hay una avenida, decido cruzar la pista, ¿cierto? Decido cruzar la pista y veo que el semáforo está en rojo. Entonces yo cruzo porque yo confío en que el conductor que viene y está manejando su carro va a parar, se va a detener y me va a dejar circular como peatón. ¿Por qué? Porque la luz está en rojo para él, ¿cierto? Y yo tengo la preferencia. Entonces, yo confío, ¿cierto? Ese es el principio de confianza. El principio de confianza parte de una visión de los otros como individuos autorresponsables y racionales con una motivación respetuosa con el derecho, ¿cierto? Por ejemplo, otro ejemplo, a ver, un médico cirujano, ¿ya? Un médico cirujano eh, usa un bisturí, ¿sí? Usa un bisturí no esterilizado por el personal competente, de modo que el accionar del médico, la operación, resulta la muerte del paciente. Entonces, en el presente caso, se puede dilucidar una ausencia de responsabilidad penal por parte del médico cirujano. ¿Por qué? Porque ésta espera que el personal haya esterilizado todo el instrumento quirúrgico. Es decir, la responsabilidad penal recaería en el personal subordinado, no en el médico cirujano. ¿Por qué? Porque el médico confió en que los demás harían su trabajo de una manera adecuada y sin embargo no lo hicieron. Oye, yo soy médico, ¿voy a operar a esta persona? Sí. ¿Le voy a abrir el estómago? Sí. ¿Ya le han puesto anestesia? No, nos olvidamos. Oye, yo ya lo abrí, ya falleció. Es que eso era tu trabajo. Yo confié en ti. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque hubo, ¿qué cosa? Un principio de confianza. ¿Cierto? Hubo un principio de confianza. De manera que, obviamente, escapa de sus manos del médico, porque obviamente la responsabilidad penal solamente recaería en el personal subordinado y no en el médico, claro está. Luego, 7, tenemos la autopuesta en peligro de la víctima. Es decir, resulta necesario que ante una sociedad de riesgo, porque ustedes saben que en la sociedad todo es riesgo, ¿sí? Todo es riesgo, se plantean situaciones en las que una persona no cuente con responsabilidad penal, a razón de poder actuar humanamente previsible, dentro de su esfera de capacidad. En ese sentido, la autopuesta en peligro consiste en el cual una persona, un sujeto pasivo, sea quien aumente el riesgo para sí mismo. Por ejemplo, ¿qué es la autopuesta en peligro de la víctima? En un ejemplo. A ver, mira, yo tengo que dictar una clase a las 8 de la noche, me hago tarde, y veo que tengo que cruzar una autopista, veo que tengo que cruzar al frente, sin embargo veo que hay un puente para poder cruzar, y se me hace tarde, mejor voy a cruzar por la pista. ¿A fin de qué? A fin de poder subir todas las escaleras, caminar por el puente, bajar nuevamente las escaleras y llegar a mi destino. Mejor cruzo la pista de frente. Oye, pero esta es una avenida muy movida, hay bastante tráfico. Existe la posibilidad de que si yo cruzo por debajo del puente, me pueden atropellar. Pero, ojo, yo decido aceptar ese riesgo. De manera que yo pongo en peligro mi integridad. ¿Cierto? La víctima, eh, ojo, por eso se llama autopuesta en peligro de la víctima. Yo me pongo, mi integridad en peligro. ¿Cierto? Entonces, un ejemplo, yo les dije, ¿no? De muchas personas, diario, para ahorrar segundos en el trajín, para usar el puente peatonal, cruzan intempestivamente la pista. De modo que si un conductor llega a atropellar al peatón en razón de dicha exposición, entonces este conductor no contaría con responsabilidad penal debido a la teoría de la autopuesta en peligro. ¿Cierto? A la autopuesta en peligro. Otro ejemplo, miren, no sé si ustedes habrán escuchado en Ancash, fue un grupo de rock, ¿sí? Un grupo de rock. Un grupo de rock
se iba a presentar en Caraz, si no mal recuerdo, en Ancash. Y eh, obviamente el concierto pues ya tenía un aforo lleno. Todas las personas habían comprado su ticket para que estén presentes en ese concierto y puedan estar ahí, ¿cierto? Pero sucede que la capacidad de ese aforo colapsó. Entonces las personas estaban diciendo, oye, no, no me voy a perder ese evento, tengo que verlo sí o sí. ¿Y qué hicieron? Se fueron a la espalda, había un cerro, y en ese cerro había un puente. Cientos de personas se pararon en el puente y empezaron a ver de lejos el concierto. Y las personas obviamente pues empezaron a saltar, empezaron a cantar, ¿cierto? Pero obviamente el puente no está destinado para que pueda llegar a soportar la capacidad de gente saltando, brincando, ¿cierto? Y es ahí donde el puente colapsa y se trae consigo a varias personas y los manda al río y les causa la muerte. Oye, se abrió un proceso penal porque, a ver, hay que discutir quién tuvo la responsabilidad penal ahí. La organización que habría creado ese evento o las personas que propiamente estaban arriesgando su integridad. O sea, el ámbito de la protección de la norma, ojo, dice, oye, hay que tener en consideración de que ahí estamos poniendo autopuesta en peligro a la víctima. Ojo, y tienen distintos nombres, ¿ah? Competencia de la víctima, ¿cierto? Perfecto. Entonces, oye, se determinó que esa empresa que está organizando ese evento no tenía responsabilidad alguna, ¿cierto? Eso fue el caso Festival de Rock en Ancash. La Corte Suprema, ojo, en el Río Salta, no van a la explanada y se colocan en el puente. Los organizadores no tienen responsabilidad. Esa es la autopuesta en peligro, ¿cierto? Entonces, hay que tener en consideración ese aspecto. Miren, mm, ya, me dice, miren, antes de eso, ya he tocado la prohibición de regreso, ¿no? ¿La prohibición de regreso ya la he tocado? ¿Sí? La prohibición de regreso, yo les dije, ¿no? Un ejemplo de un taxista, ¿cierto? Otro ejemplo. Miren, escuchen bien este ejemplo, y sucedió, y puede suceder nuevamente. Una señora, ojo, una señora tiene su departamento en San Isidro, ¿sí? Y esta señora alquila su departamento a dos jóvenes. Y obviamente, pues, cuando haces el contrato, tú no le dices, pues, al que le alquilas, oye, ¿a qué te vas a dedicar? ¿No? ¿O qué vas a hacer con mi departamento? No, en la vida. Entonces, esta señora alquila su departamento a dos jóvenes que trafican con droga, ¿cierto? Y la cosa es que la policía va, ingresa al domicilio, les incautan todo lo que tienen, encuentran droga, encuentran armas, encuentran dinero, y les abren un proceso por tráfico ilícito de drogas a estas dos personas. Oye, ¿y a quién le corresponde ese departamento? Oye, a mí me han alquilado la señora Andrea. Ya, la señora Andrea también hay que meterla al proceso, un ratito. Existe una prohibición de regreso, ¿cierto? Entonces, obviamente, no puede configurarse la responsabilidad penal de una persona. El principio de confianza también ya les expliqué, ¿no? Perfecto. Claro, el principio de confianza ustedes ya lo saben, ¿cierto? Se da en los casos de equipo. Ojo, el principio de confianza se da en los casos de equipo, pero también se puede dar de manera individual. Una persona que cumple la ley confía en los demás que cumplan la ley, ¿cierto? Por ejemplo, delitos de corrupción de funcionarios, yo confiaba en esa persona y por eso lo coloqué en este puesto de trabajo. Y obviamente esa persona se lavó las manos, hubo enriquecimiento ilícito, peculado, cohecho, ¿cierto? Delitos contra la administración pública, ¿cierto? Perfecto. Entonces, eh, dentro de ello, ojo, dentro de la imputación objetiva vamos a tener distintas figuras, ¿sí? Oye, ¿y cuándo la imputación objetiva se anula, se elimina, se excluye? ¿Qué elimina, mejor dicho, la imputación objetiva? Dos cosas eliminan la imputación objetiva. Uno, la disminución de riesgo, conocido como riesgo no permitido, y dos, el riesgo socialmente permitido. Esas dos figuras eliminan, anulan la disminución de riesgo. Uno, la disminución de riesgo. ¿Qué es la disminución de riesgo? O riesgo no permitido. Por ejemplo, yo escucho música, ¿ya? Yo escucho música, estoy por la calle escuchando mi música ahí con mis AirPods,
a alto volumen y viene un motociclista. Ojo, viene un motociclista que está a punto de atropellarme y viene un señor y me empuja. Me empuja, caigo al suelo, pero hace eso para que la motocicleta no me atropelle. Oye, en ese caso, se anula, ¿qué cosa? La imputación objetiva. Un ratito, pero me causó lesiones al momento de empujarme. Sí, pero te causó lesiones a cambio de que obviamente no puedas llegar a perder tu vida. Ahí que existe disminución de riesgo. Existe un riesgo no permitido, ¿cierto? Disminuyó un riesgo mayor, que es la muerte, ¿cierto? Claro. Oye, dos, riesgo socialmente permitido. ¿Qué es el riesgo socialmente permitido? Es lo que anula también la imputación objetiva, ¿cierto? Por ejemplo, yo soy fiscal, ya yo soy un fiscal, y a mí me dicen, señor doctor fiscal Luis Paredes, usted el día de hoy se va a ir a Chavín de Huántar, usted tiene que ir a una comunidad en la cual obviamente tiene que interceder porque la comunidad está haciendo o tiene un conflicto con la fiscalía actualmente, entonces usted tiene que ir a hablar con ellos. Ya, perfecto. Yo voy a la comunidad y me encuentro con una ronda campesina. Y la ronda campesina me dice, doctor, véngase para acá. Me empiezan a recibir, me dan un sombrero, me dan un poncho, me dan un plato de cuy, pero obviamente yo no puedo aceptar. Cierto, yo no puedo aceptar en ese, porque ustedes saben perfectamente que obviamente soy funcionario público, tengo que cuidar mi imagen. Puede ser visto de mala manera si es que yo recibo algo, ¿cierto? Pero obviamente, si es que yo hago eso, esas personas cómo lo asumirían, esas personas cómo lo verían si es que yo rechazo su cultura, ¿cierto? Entonces, oye, mi comportamiento está en un riesgo socialmente permitido, porque yo no tendría responsabilidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se elimina la imputación objetiva? ¿Cómo se anula la imputación objetiva? A través de dos maneras, la disminución de riesgo y el riesgo socialmente permitido. Nada más, listo, chao, ¿cierto? Entonces, brevemente, ¿sí? Brevemente, a modo de resumen para poder avanzar. Miren, la tipicidad, ustedes ya saben. Dentro de la tipicidad encontramos, propiamente dicho, la tipicidad y el tipo penal. Ya sabemos qué es eso. Dentro de la tipicidad encontramos imputación objetiva y imputación subjetiva. Imputación objetiva, ya sabemos qué es y ya sabemos qué encontramos, ¿cierto? Encontramos el incremento del riesgo permitido, obviamente la figura del ámbito de la protección de la víctima, el autopuesta en peligro de la víctima, la prohibición de regreso, el principio de confianza, ¿cierto? Perfecto. Y dentro de la imputación subjetiva encontramos pues el dolo, la culpa, el error de tipo, ¿cierto? Perfecto, acá. Entonces, habíamos dicho que si hablamos de la imputación objetiva, ustedes deben saber de lleno, oye, conducta y resultado. Conducta humana que crea un resultado. Una conducta humana que va a generar un resultado. Oye, ¿qué cosa causó el resultado? ¿Qué cosa generó el resultado? Es decir, ¿cómo esta conducta llega a este resultado? ¿Cuál es esa unión entre la conducta y el resultado? Ah, bueno, esa unión se va a llamar causalidad, ¿cierto? Y para poder hablar de causalidad, nació la figura llamada teoría valorativa. Y dentro de esa teoría valorativa encontramos la imputación objetiva. Es decir, oye, para poder ver cuál es ese nexo causal entre la conducta y el resultado, hubieron muchas teorías. No la teoría natural, no la teoría individualizadora, no la teoría de la equivalencia, no la teoría valorativa. En la teoría valorativa, ustedes van a encontrar dos cosas. Uno, la imputación objetiva y dos, la adecuación social de la conducta. ¿Sí? La imputación objetiva, que es como si yo les preguntara, perdón, una pregunta de examen para las personas que quieren ser jueces o fiscales en algún momento. ¿Dentro de qué teoría se encuentra la imputación objetiva, que es el nexo causal entre la conducta y el resultado? Teoría natural, teoría individualizadora, teoría de la equivalencia o teoría valorativa. Teoría valorativa. Porque dentro de la teoría valorativa vamos a poder encontrar
la adecuación social de la conducta y la imputación objetiva, que es lo que nos importa el día de hoy, la imputación objetiva, ¿cierto? Y dentro de la imputación objetiva habíamos dicho, oye, para poder hablar de la imputación objetiva necesitamos a una voz autorizada. ¿Quién es la voz autorizada para poder hablar de la imputación objetiva? Klaus Roxing, ¿cierto? Klaus Roxing y Gunther Jacobs, obviamente en la teoría de roles. Pero Klaus Roxing nos dice, oye, esa conducta que crea un resultado, esa conducta que creó un resultado, se da por tres líneas, ¿sí? Hay tres líneas del tiempo, así ustedes deben comprenderlo, tres líneas del tiempo. Una línea del tiempo donde no sucede nada, donde no sucede nada. Es decir, oye, existe una conducta inocua, manejar, tomar, viajar, son riesgos, pero son riesgos permitidos. Si tú no te sales de esa línea del tiempo, no vas a cometer un delito, ni un delito. ¿Por qué? Porque manejar, oye, manejar no es un delito. Oye, tomar no es un delito. Oye, viajar no es un delito, ¿cierto? Son riesgos permitidos. Oye, tú haz lo que tú quieras, normal. Mientras no te escapes de esta línea del tiempo que está acá. Oye, pero si tú te sales de esta línea que está acá y te vas un poquito más arribita, entonces ya no es riesgo permitido, sino tú incrementas el riesgo permitido. Por ejemplo, en el riesgo permitido, te decían, maneja, tranquilo. Tú puedes manejar, tú puedes viajar, tú puedes tomar, ¿cierto? Ya. Acá tú vas a manejar. También vas a manejar un carro. Oye, pero acá vas a manejar un carro y vas a tomar. O sea, estás incrementando el riesgo. Tú sabes que manejar lo podrías hacer acá y tomar también, pero de manera separada. Pero si tú manejas y tomas, entonces estás incrementando el riesgo permitido, ¿cierto? Estás incrementando ese riesgo permitido, ¿cierto? Entonces ya no sería riesgo permitido, sino sería un incremento del riesgo permitido. Tomar alcohol y manejar ya constituye delito. Entonces ya te saliste de la línea del tiempo y ya hay un delito, ¿cierto? Oye, ese es riesgo permitido y esto es incremento del riesgo permitido, ¿cierto? Sí. Oye, ¿y qué pasa más abajo? Si tú te sales de la línea del tiempo y te vas para abajo, abajo ya no se incrementa el riesgo permitido, sino abajo, ¿qué cosa es lo que haces? Abajo tú vas y dices, creo riesgo no permitido. ¿Cómo es eso que está abajo? Tú creas un riesgo que no está permitido. Por ejemplo, tú manejas un carro a 120 kilómetros por hora, donde tú sabes que existe un letrero que dice solamente a 60 kilómetros por hora. Tú creas un riesgo que no está permitido. Es decir, oye, tú estás creando un riesgo que tú sabes que a futuro podría traer una consecuencia de por medio. Podría pasar un peatón, un niño, y tú podrías atropellar. ¿Por qué? Porque estás creando un riesgo que simplemente no está permitido. ¿Cierto? Perfecto. Entonces, eh, permítame 2 minutos, ¿sí? Un minuto, voy a tomar un café y continuamos con la clase, ¿sí? A ver, a ver.
Ya, perfecto. Ahora sí. ¿Me confirman si es que me logran visualizar o no? ¿Me logran escuchar? Hola, hola. Hola, hola. ¿Me logran escuchar? Sí, doctor. Ah, ya, perfecto. Ya lo estoy leyendo también. Perfecto, excelente, excelente. Ya, continuamos entonces, ¿sí? Entonces, a grosso modo, ya tenemos noción sobre lo que es, ¿sí? Ya tenemos noción sobre qué sería el riesgo permitido, el principio de confianza, el ámbito de la protección de la víctima. Perfecto, vamos entrando poquito a poquito, ¿sí? Miren, entonces, estos institutos dogmáticos de la teoría de la imputación objetiva, porque ustedes van a encontrar esto, todo lo que les he dicho, ustedes van a encontrarlo dentro de la imputación objetiva, ¿sí? Entonces, el riesgo permitido, ahí es donde me quedé, ¿sí? El riesgo permitido, no todo riesgo creado debe ser desaprobado jurídicamente, porque la sociedad en determinados contextos está dispuesto a poder tolerar la creación de determinados riesgos por considerarlos necesarios para el desarrollo de los contactos sociales. Por ejemplo, ninguna corte, ojo, ninguna corte de justicia, ningún juzgado, ningún juez se atrevería a juzgar a una persona por comprar un carro de un último modelo. ¿Por qué? Porque al conducirlo va a crear un riesgo de muerte o de lesión para las personas que van a pie y también toman parte del tráfico rodado. ¿Cierto? Entonces, la circulación de vehículos motorizados por el centro de la ciudad muestra sin lugar a dudas de que existe un riesgo para los bienes jurídicos ubicados por el entorno, aun cuando se desplazan en altas velocidades. Doctor, entonces si yo camino por la calle y es un riesgo, sí, ya manejar, perdón, caminar por la calle ya es un riesgo. ¿Por qué? Porque yo estoy caminando tranquilo y, por ejemplo, un carro, el huevito, el anconero puede venir, se puede meter por la acera y me puede atropellar, o se le van los frenos y me atropella. Es un riesgo. Entonces, la circulación de vehículos motorizados por el centro de la ciudad, sin lugar a dudas, es un riesgo, pero es un riesgo permitido, ¿cierto? Para los bienes jurídicos ubicados en el entorno, pero no por ello se le prohíbe la compra y venta de automóviles. No por ello se les dice a los huevitos, ustedes sigan circulando, ¿cierto? En realidad no deberían hacerlo porque no tienen ya, si no me equivoco, una autorización, pero sin embargo siguen haciéndolo. Entonces, miren, quizá en determinados casos, el empleo de algunos productos peligrosos plantee un abuso, pero este abuso es un riesgo permitido por el orden jurídico, en razón de que la sociedad, con su modernización, entre comillas, y cada vez más elevado, no puede funcionar sin convivir con el abuso de estos bienes. O sea, de esta manera, la normativización de las categorías del delito abrió paso a la legitimación material de una zona libre de responsabilidad penal, conocida como, en el lenguaje dogmático, claro está, como un riesgo permitido. Entonces, en la sociedad se generan determinadas formas de comportamiento, que el significado de intromisión, pues, lesiva en la esfera de la libertad de otros, ¿cierto? Perfecto. Entonces, pero también existe otro tipo de conductas que intrínsecamente se muestran como arriesgadas, que a pesar de significar un peligro para los demás, no son alcanzados por los tipos penales, toda vez que su incriminación significaría una limitación intolerable de la libertad de la actuación de la persona. Por ejemplo, es un riesgo, es un riesgo las negociaciones previas a la celebración de un contrato entre los representantes del Estado y las empresas de cara a una inversión millonaria en la extracción de petróleo. Oye, hay obras de alumbramiento público, ¿cierto? Etcétera. Entonces, el transporte de estos insumos químicos, por ejemplo, el mercurio, el cianuro de potasio, el cianuro de sodio, para las minas, con el riesgo de ocasionar un accidente y contaminar el medio ambiente, por ejemplo. No sé si ustedes habrán escuchado hace tiempo, hubo una empresa minera, ojo, una empresa minera, por diosa, que estaba transportando no sé qué material, qué insumo químico, zinc, si no me equivoco, estaba transportando un insumo químico, el camión se volteó
Ah, mercurio, ¿no? Mercurio. Ajá, el camión se volteó y estaba lleno de mercurio. Y todo el mercurio se cayó encima de una población, una comunidad. Y toda esa comunidad, obviamente pensaron que, obviamente, ese insumo químico, pues obviamente no les iba a afectar. Más bien la gente con sus baldes, con sus, con sus ollas, se iban a llenarlo porque pensaban que lo iba a poder vender. La gente lo agarraba como si nada, en las manos, se metía en la boca, en el rostro. Y posteriormente se dan cuenta que eso es algo tóxico y que a futuro les iba a traer ciertas enfermedades, como el cáncer. Obviamente, en ese caso en particular, oye, tú sabías que como empresa minera, al poder transportar este insumo químico con un camión, oye, ya era un riesgo, ¿cierto? Era un riesgo. Entonces, para estas minas, con el riesgo de qué? De ocasionar un accidente como este, o de poder contaminar el medio ambiente, la conducción de vehículos por la ciudad, con el riesgo de ocasionar atropellos, etcétera. Como quiera que cualquier contacto social entraña un riesgo, incluso actuando las personas de buena fe. O sea, es posible contagiar a alguna enfermedad mediante a un apretón de manos, transmitir alguna enfermedad venérea mediante una relación sexual, intoxicar a alguien sirviéndole la comida o bebida, dejar a alguien con un daño cerebral grave en el boxeo. Oye, si yo me voy a un, ¿cómo se denominan estos donde van a un boxeo? A ciertas actividades donde está puesta en peligro, ¿qué cosa? El bien jurídico, que es la integridad física, incluso la vida, ¿cierto? Por ejemplo, hubo un boxeador, no me recuerdo cuál es su nombre, lo golpearon en la parte de atrás y quedó perpléjico, cuadripléjico, ¿cierto? Ya no podía mover nada, ninguna de sus extremidades. Oye, pero un ratito, el sujeto sabía que era un riesgo permitido el hecho de poder estar ahí, ¿cierto? Pero ojo, existen ciertos riesgos permitidos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, dejar a alguien con un daño cerebral grave en el boxeo, igualmente, no es improbable, puede suceder, ¿cierto? No es improbable acabar golpeado, por ejemplo, por un ladrillo al pasar por debajo de un edificio en construcción, ¿cierto? Etcétera. Pero son riesgos permitidos, son riesgos en los cuales hay que tener que pasar, ¿cierto? Lo importante a resaltar es que no está prohibido jurídicamente, per se, practicar las conductas que les dije. ¿Por qué? Porque esas conductas que se realizan dentro del marco están comprendidas de manera general y nos dicen, oye, tú puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque la dogmática lo llama riesgo permitido. Tú lo puedes hacer, ¿sí? Sería absurdo, además sería imposible que la norma, que el ordenamiento jurídico prohibiera toda su situación riesgosa para liberar a las personas de todos los peligros posibles. Entonces, no avanzaría la sociedad, pues. Enciérrese todos en su casa para que no haya ningún riesgo. No podría avanzar la sociedad, ¿cierto? Por muy alta que parezca este riesgo, por muy alta que parezca la peligrosidad de algunas acciones, mientras responda a una configuración vital que es tolerada de modo general, está cubierta por el riesgo permitido. ¿Sí? Entonces, la terminología riesgo permitido, puede generar el malentendido a referirse de un ámbito de permisiones, en el sentido de una causa de justificación. Sin embargo, esto no es así o no funciona así. ¿Por qué? Porque toda causa de justificación requiere un contexto excepcional o de una situación de necesidad, mientras que el riesgo permitido se desenvuelve en el contexto normal, en el contexto habitual, ¿cierto? Entonces, eh, encontrándome mediante normas establecidas, el riesgo permitido no es un concepto unitario, ni rige por igual para toda la sociedad. Todo lo contrario, el riesgo permitido adquiere sentido y rige en función a los segmentos o subsistemas parciales de la sociedad. ¿Sí? A ver, ahora sí, ya sabemos qué es el riesgo permitido, pasamos a lo que es la prohibición de regreso. ¿Sí? Miren, ya saben ustedes qué es la prohibición de regreso, pero es solamente la noción. Ahora hay que ingresar de lleno. La prohibición de regreso
es una teoría, ¿sí? La prohibición de regreso, yo les dije, ¿no? El ejemplo, oye, si tú le compras cuchillo a una persona y después con ese cuchillo tú vas a matar a otra persona, tú podrías verte involucrado en un proceso penal, pero no pues la persona que vendió el cuchillo, ¿cierto? Es como si yo te dijera, oye, yo le he causado la muerte a Andrea en este momento, ¿cierto? Entonces tú tienes que ir al penal porque por homicidio, por feminicidio, quién sabe, ¿cierto? Ah, ya tienes razón, sí, 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 sí. Oye, pero un ratito, tus padres también tienen que ir al penal. ¿Por qué? Porque si tus padres nunca se hubiesen conocido, nunca te hubiesen tenido a ti también. Oye, pero un ratito, tus abuelos también. ¿Por qué? Porque si tus abuelos tampoco se hubiesen conocido, tú tampoco te estarías acá, ni tus padres tampoco. Entonces, imagínense, hasta Adán y Eva iríamos, ¿cierto? O sea, la prohibición de regreso es una teoría excluyente de la intervención delictiva de quien obra conforme a un rol estereotipado, dentro de un contexto de intervención plural de personas en un hecho susceptible de una imputación, ¿cierto? En los supuestos, claro, en los supuestos donde existe una pluralidad de intervinientes, uno o más de ellos, ¿sí? Entonces, e incluso, ojo, la doctrina jurisprudencial contribuye a qué? A poder perfilar con mayor claridad el sentido de una aplicación de la prohibición de regreso. O sea, tenemos el caso del taxista, ¿no? Ojo, el caso del taxista llegó a la sala, a la Corte Suprema, ese caso sucedió, ¿ah? O sea, yo les conté el caso del taxista, ¿no? Donde la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema estableció qué cosa. ¿Qué dijo la Corte Suprema? La Corte Suprema dijo, tratándose de actividades mmm, realizadas por una pluralidad de agentes, la comunidad que surge entre ellos no es de manera alguna ilimitada, ya que quien conduce su comportamiento del modo adecuado socialmente no se puede responder por el comportamiento lesivo de la norma que adopte otro. Como hemos sostenido, se ha quedado acreditado que en los autos, ojo, se limitó a desempeñar su rol de taxista, es decir, el rol neutral. Todos en la vida, y ahí está, ¿no? El maestro Gunther Jacobs, la teoría del rol neutral. ¿Qué es el rol neutral? El rol neutral nos dice que cada persona en la vida, cada persona en la sociedad tiene un rol. Por ejemplo, ¿cuál es mi rol? Yo soy abogado. Ese es mi rol. Una persona que trabaja de seguridad, ¿cuál es su rol? Trabajar como personal de seguridad. Una persona que enseña en un colegio, bueno, su rol será ser docente. Una persona que se encarga de poder dirigir y manejar el tránsito de los vehículos motorizados, bueno, su rol será ser asignado a la Policía Nacional de Tránsito, unidad de tránsito, ¿cierto? O sea, todos en la vida tenemos un rol. ¿Y por qué no podemos condenar a ese taxista que estaba llevando a dos personas que robaron? Es que ese taxista nunca se salió de su rol. Ese taxista, al momento de que lo contrataron, él estaba cumpliendo con su rol. ¿Cuál es su rol? Transportar gente de un lugar a otro. Al taxista nunca le dijeron, oye, llévanos a esta dirección porque vamos a robar y tú nos esperas. No. El taxista, salió de esa responsabilidad penal porque solamente estaba cumpliendo con su rol neutral. Porque se limitó a desempeñar su rol de taxista, el cual podríamos calificar como una conducta inocua, ya que no, ojo, ya que no es equivalente per se, ni siquiera en el plano valorativo, al delito de robo agravado, que si bien en el causado intervino en los hechos en materia de autos, su actuación del taxista se limitó a desempeñar solamente el rol de ¿qué? De taxista. De modo que aún cuando el comportamiento de los demás sujetos que robaron fue quebrantor de la norma. Ellos sí quebraron la norma, no, yo no digo que no, pero el resultado lesivo no le es imputable en virtud a la prohibición de regreso. ¿Sí me dejo entender? O sea, lo que determina que su conducta no pueda ser calificada penalmente como relevante en el delito de robo. ¿Por qué? Porque el señor solamente estaba cumpliendo su función, situándonos entonces en una consecuencia ante un supuesto de ¿qué? De atipicidad. No existe tipicidad alguna. ¿Por qué? Porque el sujeto no formó parte de, ¿cierto? Entonces, obviamente hay que tener en consideración este aspecto. Mm, miren,
no cabe duda de que el alto grado de probabilidad, el alto grado de la tecnificación y complejidad en las sociedades modernas, de modo que en la sociedad se compone de roles diferenciados e intercambiables. ¿Por qué? Porque explica que el rol general de la persona o el ciudadano constituye la base sobre la cual se va a poder diferenciar roles especiales de médico, juez, taxista, etc. Entonces, la persona que ostenta el rol de juez es tal, mientras que desempeña su papel en el contexto social de la judicatura. ¿Cierto? Tú eres juez, entonces tú emites resoluciones judiciales. Tú eres juez, entonces tú emites autos, decretos, sentencias. ¿Cierto? Entonces, por esa razón, se entiende que los deberes de un juez se circunscriben a los deberes de administrar justicia con imparcialidad. ¿Cierto? Mas no así cuando en un fin de semana hace la cola en el cine con su familia, donde más bien los deberes que tiene que cumplir es el de un ciudadano respetuoso con los derechos de los demás. ¿Cierto? Es decir, oye, ¿yo tengo un rol neutral? Sí, yo soy juez. Yo, todos los... Yo dejo ese rol, ¿cierto? Donde más bien los deberes que yo tengo, ¿qué será? Cumplir como un ciudadano respetuoso con los derechos de los demás, y entonces, según el contexto social de esa actuación, se interpreta el deber de que todo actor social tiene que desempeñar en el ejercicio de su rol. Por ejemplo, oye, yo soy policía, ¿cierto? Y, doctor, una pregunta, ¿qué pasaría si es que yo no estoy en estado de ejercicio? Es decir, yo soy policía, sí, pero yo no estoy trabajando. Hoy día es mi franco, ¿cómo se dice franco, no? Hoy día es mi franco, estoy descansando, pero tengo el arma y veo que están a punto de robarme, entonces yo saco el arma y actúo en legítima defensa. Disculpe, entonces me abrirán un proceso penal con el código de procedimientos, con el código procesal penal o con un proceso especial por ser, ojo, un efectivo policial, ¿cierto? Entonces, según tienen pleno sentido únicamente mientras ejerce esa actividad. ¿Por qué? Porque en esa posición se le identifica socialmente, ¿cierto? Yo lo identifico por InDrive, por Uber, por Cabify, ¿cierto? Entonces, existe la garantía de que mientras ejerza su actividad, se le tenga que exigir únicamente el cumplimiento de su deber, ¿cierto? Si al desempeñar su rol accede de alguna forma a algún conocimiento especial como dato ajeno que procede de lo externo, no tiene el deber de incorporar ese conocimiento espacial a su rol. Ese conocimiento espacial ingresa a formar parte de las infinidades de los datos subjetivos, ¿sí? Si el taxista, mejor dicho, escuche, a ver si me comprende mejor, si el taxista durante el trayecto descubre que su pasajero es un cantante famoso, estos de los que aparecen en Yo Soy, de, ¿cómo se llama? Chayanne. Oye, si el taxista durante ese trayecto descubre que un pasajero es un cantante famoso que tiene la intención de huir del país inmediatamente, acabada su función para evitar pagar impuestos, solo por el hecho de llevarlo a su destino, ojo, no se convierte en cómplice de la evasión tributaria. ¿Por qué? Porque la información que llega a su ámbito de organización como taxista es solamente un dato más irrelevante para la imputación jurídica, como el de informarse por la radio de su signo zodiacal, leer un póster de publicidad en los medios de comunicación, ir a un concierto de bachata, etcétera. Es decir, son unos datos en su conjunto ajenos al conocimiento estandarizado como taxista que está obligado a conocer, ¿cierto? Entonces, obviamente con esto se postula categóricamente que el conocimiento especial no constituye un elemento vinculante para fundamentar una imputación objetiva. Es irrelevante, no le interesa, y si es que le interesa es un comino para el derecho penal, ¿sí? Entonces, la base
para la valoración de la superación de un riesgo permitido excluye toda circunstancia que la persona en la administración de su posición de deber no está obligada a conocer, ¿cierto? Entonces, las personas desempeñan sin fin de roles diferentes, ¿eh? La mayoría de ellos sin relevancia para el derecho penal. Pero los importes son aquellos que en su ejercicio expresan una desviación expectativa plasmada en la norma, que fija una conducta en la sociedad. Es decir, no le comprendo muy bien. Ejemplo. Mire, al derecho penal poco o nada poco importa lo que estés haciendo tú en ese momento, en este momento. Por ejemplo, yo estoy dando clase en este momento acá a ustedes. Les estoy hablando sobre la imputación objetiva. Al derecho penal no le interesa en este momento. ¿Por qué? Porque, oye, ¿qué existe acá? ¿Qué estoy haciendo yo? Un hecho. El derecho penal recién se va a activar, recién va a venir cuando yo cometo un hecho que tenga relevancia jurídica penal. ¿Cierto? Si en este momento yo soy policía, viene otro policía y me dice, hermano, mira, tengo problemas. En mi casa estoy endeudado, no tengo nada que darle a mi hijo de comer. ¿Qué te parece si yo te doy mi arma? Te la presto, solamente préstame 500 soles y yo a cambio te dejo mi arma. Y yo te voy a devolver 750 soles y me das mi arma después. ¿Te parece? Bien, excelente. Y yo voy juntando armas de distintos compañeros, de distintos colegas que son policías. Me dejan su arma a cambio de un préstamo. Oye, ¿ese es un hecho? Sí, pero es un hecho con relevancia jurídica penal. ¿Por qué? Porque ese hecho calza en un delito. ¿Qué delito es? Tenencia ilegal de armas. Pero yo soy policía, yo tengo un permiso para manejar arma. Tú lo has dicho, para un arma en especial. Por ejemplo, qué sé yo, un arma del Estado, ojo, dentro de, claro, está la organización penal imperativa que puede afectar este derecho y obviamente calzar en un delito. Bien, entonces, el derecho penal, ese contenido de mi rol es necesariamente objetivo, que se sustrae las peculiaridades individuales de una persona normal, ¿cierto? Entonces, las personas desempeñan un sinfín de roles diferentes y el derecho no tiene por qué intervenir. El derecho penal, ojo, no tiene por qué intervenir. Interviene cuando hay un hecho con relevancia jurídica penal, ¿cierto? Entonces, las características esenciales de los roles es que al ser sustraído al individuo, se constituyen sin tomar en cuenta los criterios individuales. Respetar a los demás como personas tiene un sentido negativo y otro positivo. Se habla de un deber negativo, ojo, cuando la persona tiene el deber, tiene el rol general de no lesionar a los demás sus derechos. Oye, no mates, oye, no robes, oye, no injuries, etc. Ese es el rol, ojo, ese es el rol del deber negativo. El deber de mantener la propia organización dentro del marco jurisdiccional general, que vincula a todas las personas sin excepciones. Por contra, se habla de un rol especial positivo, cuando en determinado campo, en vez de prohibir una determinada acción, el deber obliga a su portador a realizar una prestación al favorecimiento o fomento del mundo común. Por ejemplo, los padres tienen el deber, ojo, los padres, ¿eh? Tienen el deber positivo de velar por los derechos de sus hijos. Tienen que cuidar a sus hijos. El policía tiene el deber de poder prevenir, de poder perseguir los delitos, ¿cierto? De poder brindar la seguridad a las personas. El juez tiene el deber de emitir sentencias justas, ¿cierto? O sea, quiere decir con esto que cada quien es competente para poder administrar su propio ámbito de organización en el marco de su deber, con la independencia de que su configuración sea negativa o sea positiva, ¿cierto? La persona porta el deber de no lesionar el ámbito de las libertades ajenas. Entonces, este criterio rige tanto para los delitos comisivos como para los delitos omisivos. Es decir, oye, hay delitos omisivos y hay delitos comisivos. Obviamente, pues, delito omisivo, omisión a la asistencia familiar, estás omitiendo algo. Delito comisivo, un robo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, este criterio rige para ambos, de manera que el portador del rol
tiene el deber de mantener una organización dentro del riesgo jurídico penal permitido, claro está. ¿Sí? Ahora, pasamos a la tercera figura, la imputación a la víctima. Ya sabemos qué es la imputación a la víctima. A ver, la imputación a la víctima. No es frecuente, o mejor dicho, no es infrecuente que en la vida cotidiana se presenten situaciones de personas que suben a carros. O sea, ustedes saben que hay personas que se suben a vehículos de transportes como camiones, automóviles. He visto a chicas que se suben a motos lineales, que se suben a mototaxis, a toritos, ¿cierto? Sabiendo que el conductor se encuentra borracho. Miren, escuchen, escuchen. Hay personas que se suben a vehículos sabiendo que el conductor está en estado de ebriedad. O de peatones que optan por cruzar, ojo, las avenidas, las pistas de alta fluidez vehicular en vez de usar el puente peatonal de pasajeros que viajan. Ojo, esas son las personas, ¿no? Que piden, construye el puente, por eso atropellan a la persona, construyen el puente y caminan, siguen cruzando por ahí. Pero miren, hay personas así, ¿eh? O sea, eh, hay pasajeros incluso que viajan colgados del estribo o encima de la caseta de los camiones, ¿cierto? De pacientes que deciden automedicarse, contraviniendo las disposiciones médicas incluso también. Hay personas que se automedican, claro está. Entonces, o por ejemplo, de personas que para cumplir el anhelado sueño de viajar a los Estados Unidos, quiero viajar a Estados Unidos, quiero viajar a Europa, consiguen la visa en el mercado negro, ¿cierto? Y podría seguir diciendo más hechos, ¿eh? Podría seguir enumerando otros casos donde el resultado lesivo que afecta indudablemente a la víctima es favorecido y está hasta condicionado de una manera determinante por el comportamiento de ella misma. Es decir, desde una perspectiva en extremo paternalista del derecho penal, que trata a sus ciudadanos como a niños y no como adultos, sería indispensable conceder a la actuación de la víctima como una función general de la descarga de la imputación jurídica penal. Pero la imputación a la víctima, la propia persona se pone en peligro de poder cometer o de poder incurrir su accionar en un delito. O sea, nos comportamos como niños. ¿Por qué? Porque con una capacidad reconocida de decisión sobre bienes en ejercicio de una plena autonomía y libertad de autodeterminación, existen razones fundadas para poder considerar la actuación de la víctima como un instituto dogmático descargante de la imputación. O sea, la teoría de la imputación a la imputación a la víctima ingiere una cuestión como un instituto dogmático a la imputación. A pesar de que la persona, a pesar de que el autor en un contexto determinado alcanza a superar los límites del riesgo permitido, su conducta experimenta una descarga de imputación, ¿cierto? Entonces, la fuerza de rendimiento de la imputación a la víctima opera en los casos donde la conducta riesgosa, es decir, esa conducta típica del autor, interactúa simultáneamente con el obrar autolesivo responsable de la víctima, ¿cierto? Es allí donde la víctima se embarca autónomamente en un aspecto riesgoso de poder meterse o haber cometido un delito. Miren, escuchen, ¿ah? Escuchen. A ningún fiscal, ojo, a ningún fiscal del planeta, del mundo, a ningún fiscal se le ocurriría denunciar penalmente a quien fracasa en un suicidio. O sea, esto confirma el argumento de que en los casos de la propia víctima obra de manera autorresponsable. Por ejemplo, cruza una avenida de alta fluidez vehicular por debajo de un puente peatonal en vez de usarlo correctamente y muere atropellado por un conductor que carece de la lista, ojo, que no tenía licencia de conducir, viaja montada en una moto lineal conducida por un conductor ebrio y muere porque se genera un accidente, otro caso. O otra persona que va a un médico, le dice, quiero que me hagas una operación de liposucción,
y en su consultorio médico, como es un consultorio médico clandestino, y fallece. Entonces, el derecho penal no puede ir en contra de la autonomía de la persona allí, donde se comporta como un suicida. En estos casos se decae una responsabilidad penal del autor por homicidio. No obstante, sí podría subsistir donde corresponda una sanción administrativa. Por ejemplo, por conducir un vehículo sin licencia o una sanción penal por conducción en estado de ebriedad, así como determinadas sanciones penales, civiles, administrativas por el funcionamiento clandestino de un consultorio médico, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, ahí hay autopuesta a la víctima, ¿cierto? Lo relevante es que el comportamiento de la víctima no puede ser visto de modo diferente al ciudadano que está dotado de la libertad de actuación, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes escuchen, cuando ustedes escuchen, cuando ustedes escuchen, cuando la víctima se las juega arriesgando de sus propios bienes, sostienen, por ejemplo, miren, hay personas que tú no sabes si es que una persona puede tener SIDA, puede tener VIH, ¿cierto? Y obviamente, tú conoces a una persona en una discoteca, por ejemplo, ¿ya? Hay personas liberales, hay personas que en un día, en una noche, los puedes conocer, entre comillas, ¿sí? Y obviamente, pues tú te la juegas. ¿Por qué? Porque después de conocer a esta persona, tú decides, ojo, tú decides, después de conocer en esta discoteca a esta persona, ir a un lugar, entre comillas, más privado y tú decides mantener relaciones sexuales con esta persona. ¿Cierto? Entonces, ojo, con consentimiento, claro está, tú decides sostener relaciones sexuales con una persona ojo, que tú ni sabes que se prostituye, en condiciones que traslucen un elevado riesgo de contagio de SIDA. O, ese es un riesgo, ¿cierto? Otro riesgo, o tú cruzas una avenida principal en vez de usar el puente, ubicado apenas en escasos metros. Se plantea la cuestión de qué, de cómo tratar jurídicamente la conducta del autor en simultáneo, ¿cierto? Actúa excediéndose de los contornos de su posición de deber. Entonces, el injusto típico del delito de homicidio o lesiones graves está configurado bajo la lógica de que el autor no respete a la víctima como persona o que lesione su libertad de organización personal. Pero mal se haría responsabilizar al autor de aquella puesta en peligro o de la lesión de que la propia víctima pudo evitar por formar parte de su esfera de dominio. O sea, tú estaba en tus manos y sin embargo tú te la jugaste. ¿Cierto? Entonces, esto radica en una fundamentación del derecho penal basado en la determinación personal. Toda persona, todo ciudadano tiene garantizado un ámbito de autorresponsabilidad personal y ello también comprende a la víctima como un ciudadano más. Según cómo administre su libertad, asumirá las consecuencias de esta administración en su vida. ¿Cierto? Perfecto. Ahora, eh, el Instituto Penal Dogmático figura a que la imputación a la víctima requiere para la aplicación dogmática la concurrencia de tres elementos, de tres requisitos, a saber, uno, la actuación conjunta, dos, la actuación libre y tres, la ausencia de un deber de protección en específico del autor sobre la víctima. Uno, la actuación conjunta, es decir, oye, la actividad de poder permanecer dentro de lo organizado conjuntamente por el autor y la víctima, ¿cierto? Dos, la actuación libre de la víctima. Acá nos dice, oye, la conducta de la víctima no debe haber sido instrumentalizada por el autor, lo que significa que el momento de poder actuar la víctima no debe estar bajo la influencia de violencia, amenaza o engaño de esta persona. Y tres, la ausencia de un deber, ¿cierto? Que significa que la víctima no debe estar al cuidado o en una posición de dependencia, ¿cierto? Entonces, basta que no concurra uno de estos tres elementos antes mencionados para que no se aplique la institución de la imputación a la víctima. Tiene que existir estos tres criterios, estos tres elementos, ¿cierto? Entonces, en la práctica penal, en el litigio, se registran
unos casos que han dado pues lugar a las resoluciones que denotan una adecuada comprensión y correcta aplicación en el Instituto Dogmático sobre todo. Hubo una sentencia en el año 2007 en donde, si no me equivoco, la tercera sala penal de Lima acogió a la imputación a la víctima. Ojo, así en el Perú nomás, ustedes busquen, ¿ah? No hay muchos casos en los cuales los jueces se hayan pronunciado respecto a la imputación de la víctima. Pero en el año 2007, la tercera sala penal permanente de Lima, perdón, la tercera sala penal superior de Lima acogió la figura de la imputación a la víctima entre sus fundamentos de manera correcta. El pronunciamiento dice, la competencia de la víctima se aplica cuando la actividad permanece en el ámbito de lo organizado conjuntamente por el autor y por la víctima. Que la conducta de la víctima no haya sido instrumentalizada. Eso dijo la sala, obviamente. Pero obviamente ustedes deben comprender que la figura de la imputación objetiva pues abarca no solamente el riesgo que puede llegar a generar la víctima, claro está, pero la imputación objetiva pues obra o puede ser considerada como les dije, ¿no? Bajo ciertos paradigmas dogmáticos, ¿no? Porque obviamente la imputación objetiva nació en la década del año 60 y obviamente en el año 1962 aparece pues un gran trabajo, ¿sí? Y que trae de título Infracción del deber y resultado en los delitos imprudentes, en la cual resuelve el problema que hubo en ese momento, las conductas alternativas van conforme a derecho, ¿cierto? Y ahí con base pues a la elevación del riesgo permitido, claro está. Bien, estimados colegas, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna interrogante, y yo estoy puesto a vuestra disposición para poder absolverla. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. Está habilitando el audio a la doctora Nancy. Doctora Nancy, la escuchamos. Muy buenas Sí. noches. Buenas noches, doctor. Qué gusto por su disertación, muy buena. Me aprendió bastante. Doctor, le había escrito en el chat, eh, bueno, yo, ¿cómo se llama? Bueno, yo he estudiado el derecho ya hace algunos años y bueno, yo, mencionaba acerca del dolo, ¿no? Cuando usted habla acerca de los roles, ¿no? Tanto del taxista y del juez, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, de repente el taxista entra en complicidad, de repente con el padre de familia y traslada en el taxi de repente a sus niños, a quienes tiene el padre una intención dolosa, tal vez de asesinarlos, y eso conoce el taxista, ¿no? Eso lo sabe el taxista, o de repente por otro caso, en otro lado, un juez que se haya puesto de acuerdo, ¿no? En cometer algún delito contra la administración de justicia, ¿no? Un cohecho, en fin, ¿no? Entonces, eso corresponde netamente al aspecto subjetivo, o el tema de hoy, bueno, no es solamente la parte objetiva del delito, no he entrado desde el inicio, va a disculpar. Y luego lo otro que Ya, le decía, espérese una cosita, una claro. bibliografía nacional, si pudiera indicarnos sobre imputación a la víctima, riesgo permitido y provisión de regreso, doctor. Muchas Ya, gracias. perfecto. Voy con la segunda pregunta. Miren, yo a una de las personas que sigo muy de cerca y que habla muy bien sobre la imputación objetiva es al maestro Caro Young, el maestro José Antonio Caro Young, así se llama. Y hay un libro de mi tocayo, el doctor Paredes Vargas, se me va César Augusto se llama. Él tiene un gran libro, se llama Fundamentos de la Imputación Objetiva. Eso respecto a la segunda pregunta. Respecto a la primera, miren, claro, dentro de la tipicidad, como yo dije al inicio de la clase, vamos a poder encontrar la imputación objetiva y por otro lado la imputación subjetiva, ¿sí? Primero, hay que seguir un orden para que exista o para poder cumplir con este segundo
haya causado un daño para que haya responsabilidad penal. El daño o ese resultado debe ser consecuencia de un riesgo creado por su conducta, irrelevante según la norma penal. En términos simples, en términos comunes, sencillos, para que me comprendan, la imputación objetiva conecta la acción del autor con el resultado de su manera que tenga relevancia legal. ¿Cierto? Y respecto, por ejemplo, al caso del taxista, oye, el taxista no podría cometer ningún delito si es que sigue con su rol neutral, si es que sigue. Oye, sí, pero si es que esta persona tenía el dolo o la culpa, bueno, eso se verá en el aspecto subjetivo. Y para poder ver el dolo y la culpa, tendríamos que primero determinar si es que existe imputación objetiva para luego pasar a la imputación subjetiva. Porque en la imputación subjetiva recién vamos a poder verificar si es que existe dolo, culpa o hubo un error de tipo, porque ahí se ve, ¿cierto? O sea, va más allá de la causalidad física. No todo efecto causado implica responsabilidad penal. Se analiza el riesgo creado por la conducta y si es que este riesgo se pudo haber materializado en el resultado. Entonces consideramos como factores como el riesgo permitido, el rol neutral, la disminución de riesgo y la autopuesta en peligro. Por ejemplo, yo disparo a alguien y le provoco la muerte. Oye, ¿hay imputación objetiva? Claro, la imputación objetiva procede porque el riesgo prohibido creado se materializó. Otro ejemplo, cirugía compleja con un resultado fatal. Yo soy un médico. Vino Dina Boluarte y me dijo, opérame. Oye, no hay imputación objetiva. ¿Por qué? Porque el riesgo estaba permitido por la lex artis. ¿Cierto? Entonces, para que exista una imputación, primero hay que ver imputación objetiva, y si cumples con la imputación objetiva, recién puedes hablar de la imputación subjetiva. Hay una pregunta, creo que está acá. Dice, ¿qué pasa si una pareja discute y la chica toma un cuchillo y se mata? Y luego, al ver esa escena, el hombre agarra el mismo cuchillo y se corta el cuello, pero no muere. A ver, este es un escenario, un ejemplo clásico para poder analizar la imputación objetiva y la causalidad, ¿sí? En delitos de resultado, claro está. Uno, tendríamos que analizar los hechos, ¿sí? La mujer se suicida con un cuchillo. Dos, el hombre, al presenciar la escena, se corta el cuello con el mismo cuchillo, pero no muere. Es lo que nos dice el doctor. Ese es uno, los hechos. Dos, tendremos que analizar la imputación objetiva. La imputación objetiva del resultado, oye, la muerte de la mujer no puede imputarse penalmente al hombre. ¿Por qué? Porque él no causó su muerte. Su conducta ocurre posterior a la muerte de ella. Entonces, él se autolesiona de manera voluntaria. La lesión que se produce a sí mismo solo podría considerarse como tentativa de suicidio. Si la ley penal lo contempla, generalmente no es punible, obviamente, claro está. No es punible pues el hecho de poder suicidarse, ¿cierto? Pero hemos creado un riesgo creado. El riesgo de muerte de la mujer ya existía y no fue creado por él, ¿cierto? Su conducta posterior del hombre no genera imputación objetiva sobre el resultado anterior. ¿Por qué? Porque el sujeto no intervino en la causalidad de la muerte. Hubo un rol neutral o hubo un autopuesta en peligro. En este caso, el hombre actuó sobre sí mismo. La acción es autopuesta en peligro, es autopuesta en riesgo. No afecta a terceros ni produce un resultado típico imputable a otro, ¿cierto? Entonces, el hombre no es responsable de la muerte de la mujer. La imputación objetiva exige que su conducta genere un riesgo jurídicamente relevante para que pueda llegar a calzar en un tipo penal sobre el resultado, lo cual no ocurre aquí, ¿sí? Idar nos dice, doctor, miren, no sé muy bueno, no tengo las lentes. Sí. Ya, miren, el doctor nos dice, doctor, buenas noches, mi pregunta es la siguiente, A le presta un cuchillo o una pistola a B y B mata a C. ¿Se puede alegar prohibición de regreso a A? A ver, prohibición de regreso. Entonces, analizamos hechos. A entrega un cuchillo o pistola a B y B mata a C. La pregunta es si A
puede tener responsabilidad penal. Puede invocar a la prohibición de regreso para no ser imputado por el delito de homicidio de C. ¿Cierto? Perfecto. Ya sabemos los hechos. Dos, la prohibición de regreso es un principio de la imputación objetiva que limita la responsabilidad de quienes realizan una conducta neutral o banales. Ojo, ejemplo clásico, yo les dije, vender un cuchillo sin saber quién usará y para qué delinquirá. Si es que delinque, claro está. Entonces, si A sabía o podía prever razonablemente de que B usaría el arma para matar, entonces la conducta de A ya crea un riesgo prohibido. Oye, yo sé perfectamente para qué quiere el cuchillo, mejor no se lo voy a dar. ¿Por qué? Porque si yo se lo doy, yo voy a incrementar un riesgo prohibido, y no puede invocarse la prohibición de regreso. Pero si en cambio A no sabe para qué quiere el cuchillo, o sea, A no tenía conocimiento ni posibilidad de poder prever es el uso ilícito de este cuchillo, entonces su acción puede ser considerada como neutral y podría alegar la prohibición de regreso. Es como si, un ejemplo clásico, mira, es como si yo te dijera, oye, miren y analicen, ¿ah? Y eso no lo voy a resolver. Quiero que ustedes se vayan con esta intriga. Esto me lo enseñaron en la universidad. Miren, ¿qué pasaría si yo sufro de una enfermedad terminal? Miren, yo sufro de una enfermedad terminal y me duele, me duele. Y sucede que yo quiero suicidarme. ¿Sí? La eutanasia en el Perú no está permitido, no es legal, ¿cierto? No está legal, no puedo suicidarme, no le puedo decir, doctor, quíteme la vida, porque no lo va a hacer. Entonces, reúno A, B y C. Le digo, oye, A, tú anda, cómprate Clorox con un raticida. A comprarlo, lo trae. Tú, B, encárgate de hervir agua y sírveme en esa taza. Y C, tú, alcánzamelo. Y yo me lo tomo. Y me causa la muerte. La pregunta sería, ¿estas personas tendrían responsabilidad penal? Sabiendo, ojo, sabiendo que todo su actuar obviamente va a generar un resultado. ¿Mm? O sea, comprar un Clorox y un reticida está prohibido por la norma. Servir un vaso de agua y mezclar estos productos está prohibido. El hecho de alcanzar un vaso, perdón, una taza de agua a alguien con un producto es prohibido. Les dejo pensando, ¿eh? Les dejo pensando en ese caso en particular. Bien, estimados amigos. No sé si tienen alguna otra duda, pregunta. Bien, doctor Luis, con ello vamos a finalizar esta sesión. Agradecerle a usted por su participación. Gracias por la excelente disertación. Todavía nos estaremos viendo aún en la ejecución de este diplomado, doctor. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias a todos. Cuídense. Chao, mis amigos, Christopher también. Chao, chao, cuídense. Fuerte abrazo. Bien, doctores, con ello hemos llegado a la parte final de esta sesión. La siguiente semana, el día lunes, el 25 de agosto, vamos a desarrollar el tema sobre la imputación subjetiva, todo lo referente a dolo y culpa. Y así estaremos ya ingresando a los elementos de la teoría del delito y es con referente al primer módulo. Para el día de mañana estaremos habilitando esta segunda sesión en su aula virtual. A todos nuestros participantes quienes se encuentran inscritos, siempre se les invita a fin de que puedan ingresar, en la cual siempre habilitamos el video, los materiales en su aula virtual. Dado que al finalizar estaremos habilitando también
un examen que consta de 10 preguntas. Todas las preguntas se elaboran con todo lo referente a los PPTs y a las clases en vivo. Bien, doctores, con ello finalizamos. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. El día de mañana también tenemos otro diplomado que es Derecho Civil y Procesal Civil. El enlace de Zoom siempre compartimos en los grupos de WhatsApp. Cualquier duda o consulta que tengan con referente al diplomado del día de hoy, lo pueden realizar con nuestras asesoras de ventas y recordarles que las inscripciones aún siguen disponibles. Este es el diplomado, doctores, se va a desarrollar en más de 15 sesiones en vivo. Me voy a compartir. Este es el diplomado que estamos ejecutando a la fecha. Nos encontramos recién en la segunda sesión. La siguiente semana nos va a estar acompañando con su disertación el doctor Walter Palomino Ramírez. Doctora Diana, el costo del diplomado está de 180 nuevos soles. Existen facilidades de pago. Pueden realizar su inscripción en 2 cuotas. Cualquier duda, como reitero, pueden realizarlo a través de nuestras asesoras de ventas. No, doctora Nancy, es al finalizar la ejecución de todo el diplomado. O sea, este diplomado se va a ejecutar en 17 sesiones. Recién estamos en la segunda sesión. El primer módulo se va a desarrollar toda la parte sustantiva y en el segundo módulo toda la parte procesal, ¿no? Todo lo referente a derecho procesal penal. En el primer módulo incluso vamos a tocar una parte de delitos, la parte especial. Ya, doctores, con ello vamos a finalizar. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Sí, las clases grabadas, como reitero, están en el aula virtual. A cada participante ya se les ha asignado su usuario y una contraseña con el que pueden ingresar a la plataforma web.